claramente la obligación de negociar en 2013 y que la cuestión cuando Bolivia y Chile ¿Cómo está? Inicia Temas del Día. De inmediato le presento nuestra pregunta a Twitter para que participe en ella. Aquí la tenemos en pantalla. 22 países y 0 pruebas. Numerosos gobiernos europeos, más Estados Unidos y Canadá, decidieron expulsar a personal diplomático ruso de sus países tras responsabilizar al Kremlin del envenenamiento del ex agente Sergei Skripal y su hija Yulia. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el verdadero propósito? Participe. Mientras le cuento que culminaron los alegatos bolivianos presentados en la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la demanda marítima contra Chile para negociar una salida soberana al Océano Pacífico. Le vamos a ampliar en nuestro primer tema del día. La defensa boliviana refutó los argumentos chilenos al afirmar que la solicitud es sencilla de cumplir, pues aseguraron que su país nunca hubiera presentado una demanda si Chile hubiese cumplido sus compromisos asumidos hace más de 100 años. Tras la exposición de Bolivia, el presidente Evo Morales enfatizó en que el retorno al mar es inevitable y reiteró que la demanda no busca sacar del anonimato el Tratado de 1904, sino una pronta solución que beneficie a ambos países. Defendida en los últimos días, no busca la revisión del Tratado de 1904 y ha demostrado al mundo entero 3 certeras incuestionables. Primera, que la negociación es un poderoso instrumento que permite ayudar a solucionar controversias históricas entre estados. Dialogar, negociar y finalmente entendernos. Este es el espíritu del siglo XXI, con el que Bolivia ingresó su caso a la Corte. Nos vamos a la ciudad de La Paz con nuestro compañero Freddy Morales para que nos amplíe. Saludos, Freddy. ¿Qué más han planteado las autoridades bolivianas durante este proceso de última presentación de alegatos ante la Corte Internacional de La Haya? Freddy. Hola, Rey. Saludos desde La Paz. Uno de los planteamientos que se ha hecho en esta jornada histórica para los bolivianos es el señalar que Bolivia tiene varias propuestas que formular a Chile para buscar una solución a la mediterraneidad que ya tiene 139 años. Y el presidente Evo Morales ha ido más allá, ha señalado que se debe empezar todo el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Chile, precisamente para avanzar en la posibilidad de un diálogo, que es lo que está pidiendo Bolivia en su demanda a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es bueno destacar, Rey, el hecho de que aquí en Bolivia existe sorpresa por la pertinaz situación y posición de Chile, en el sentido de que Bolivia busca una modificación del Tratado de 1904. El Tratado de 1904, Rey, estableció los nuevos límites de Bolivia y Chile tras la ocupación que hizo Chile en 1879 de los 120.000 kilómetros de territorio boliviano que conectaban a este país con el Océano Pacífico. Es decir, 1904 consolidó el enclaustramiento geográfico de Bolivia y Chile dice ahora que no hay nada que negociar, pues cualquier negociación trataría de alterar ese tratado escrito entre los dos países. Las autoridades bolivianas han reiterado en varias ocasiones, hasta el cansancio, se podría decir, que no hay ningún planteamiento de modificación de ese tratado de límites, sino que simplemente se exige que después del Tratado de 1904, por lo menos en 12 oportunidades, las autoridades de Chile plantearon de manera oficial una solución a la mediterraneidad boliviana.
Bolivia no está reclamando una devolución de los 120.000 kilómetros cuadrados, sino una solución a su mediterraneidad, es decir, una salida con soberanía al Océano Pacífico. Por si no fueran suficientes los argumentos del equipo jurídico de Bolivia, se ha recordado a través del vocero oficial de la demanda marítima, el señor Carlos Mesa, que en 2015 el propio Tribunal Internacional de Justicia, ante un reclamo de Chile para que no se adscriba a ningún proceso, que no acepte el proceso planteado por Bolivia, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya resolvió en una sentencia que el Tratado de 1904 no solucionó los problemas pendientes entre Bolivia y Chile, por lo que el propio tribunal se dio la jurisdicción para conocer este caso. Por eso es que llama la atención que las autoridades de Chile continúen señalando que Bolivia quiere devolución de territorios y modificación del Tratado de 1904, cuando este país no ha planteado ese tema, por lo menos en esta demanda. Por lo demás, Rey, debemos recalcar que hay un optimismo y un orgullo entre los bolivianos tras haber escuchado las exposiciones, 9 horas en total, 6 la semana pasada y 3 horas hoy, del equipo jurídico, que ha cerrado de manera contundente, según el criterio unánime de las personas con las que hemos podido conversar de distintos sectores sociales y ocupaciones, pues han felicitado el trabajo que ha realizado el equipo jurídico boliviano, y en esto hay coincidencia total tanto en los sectores de oposición como en los sectores oficialistas, en los sectores sociales, bueno, y en general en toda la sociedad boliviana, Rey. Muchas gracias, Freddy. Sobre este alegato de Bolivia, el canciller de Chile, Eduardo Ampuero, respondió también. Vamos a escucharlo. En imponer sus deseos a Chile. Y hoy lo dijo con mucha claridad. Exige simple y llanamente territorios chilenos, que Chile ceda territorio soberano. Bolivia puso hoy el acento en despojarnos de nuestros territorios soberanos, sin importarle ni el derecho internacional, ni el Tratado de 1904, ni la tragedia humanitaria que eso implicaría. Nos vamos a Santiago de Chile con Francisca Castillo para que nos amplíe. Saludos, Francisca. Dado este escenario, ¿qué se espera que alegue Chile en esta última fase de presentación de alegatos? ¿Cómo estás, Rey? Un gusto saludarte, y tal como escuchábamos en palabras del canciller Roberto Ampuero, quien dio un punto de prensa una vez determinados los alegatos bolivianos durante la mañana de hoy, se generó un ambiente de fuertes críticas y de condenas, tal como ha sido la tónica durante toda la semana de los alegatos frente a la Corte Internacional de Justicia, críticas ante la presentación del equipo boliviano, señalando, entre otras cosas, que ellos ven profundas contradicciones entre lo que ha dicho la defensa de Bolivia, mientras por un lado exigen simplemente la obligatoriedad a negociar. Otros abogados también presentan de forma muy tajante una exigencia para que Chile ceda territorio soberano. Hacia la pregunta, hacia la prensa, el canciller Roberto Ampuero, de manera muy amenazante, si es que Bolivia estaba dispuesto de despojar de territorio soberano a los cientos de chilenos que viven en el norte del país, como si esto fuera el centro de la discusión, y también críticas en relación al tono victimizante que ha utilizado la defensa boliviana, esto en palabras, por supuesto, del canciller, donde han culpado constantemente a Chile por los males en su desarrollo y en sus problemas de pobreza, en definitiva. Esta sigue siendo el carácter de las declaraciones del equipo chileno, tanto de las autoridades que están presentes en La Haya, como de aquellas que se encuentran acá en el país, como el presidente de la República, Sebastián Piñera, y que van en la línea de apegarse estrictamente a lo jurídico
estrictamente a lo que fue la firma del Tratado de 1904 que estableció los límites vigentes entre ambos países, descartando una discusión política y diplomática de por medio. Esa también ha sido una fuerte crítica de algunos personeros de acá de Chile, personalidades políticas, por ejemplo, parlamentarios del Frente Amplio, donde dicen que acá no está en conversaciones el tema de la integración entre ambos pueblos, no está en conversaciones la diplomacia que debe seguir existiendo por fuera de la judicialización de este caso, sino que simplemente se defiende estrictamente lo que es el derecho internacional y lo que fue estipulado en ese tratado, entendiendo que la demanda boliviana va mucho más allá de eso, es una demanda política de integración y que busca en definitiva reivindicar un derecho muy sentido por el pueblo boliviano. Bueno, la defensa chilena se ha pegado a todo lo contrario, a defender estrictamente a través su territorio, a través del Tratado de 1904 y bajo una concepción de soberanía que se acota únicamente a la defensa de las fronteras, sin tomar en cuenta, por ejemplo, y también he mencionado por parte de algunos parlamentarios acá en Chile, sin tomar en cuenta la soberanía sobre el territorio, la soberanía marítima, los recursos naturales también. Ese ha sido el carácter de las discusiones acá en Chile de forma interna y también las declaraciones que hemos podido ver en los últimos días por parte de Roberto Ampuero, el canciller que lidera el equipo político en La Haya. Ya el miércoles le corresponde el turno a Chile, probablemente Chile cierre estos alegatos reiterando lo que han sido sus argumentos durante los últimos días, apegándose al Tratado de 1904 y desconociendo tajantemente todos aquellos momentos de encuentros diplomáticos, de negociaciones posteriores a 1904 y donde ambos países se habrían acercado, se habrían aproximado hacia la posibilidad de negociar una salida soberana hacia el Océano Pacífico. Bueno, Chile insiste en desconocer, en decir que estos momentos simplemente fueron instancias de diálogos, pero que no significan una obligación vinculante para negociar. Probablemente ese sea el tono de los argumentos que escucharemos este miércoles y nosotros vamos a estar atentos a ver cómo se desarrolla esa jornada. Rey. Muchísimas gracias, Francisca. Falta esperar entonces a ver cómo se desenlaza todo. Vamos a recordar cuáles han sido las demandas de Bolivia por una salida soberana a las costas del Pacífico y la respuesta que ha recibido por parte de Chile. La parte boliviana considera que el vecino país tiene la obligación de negociar con el fin de alcanzar un acuerdo que otorgue a este país una salida plenamente soberana al Pacífico. También denuncia que Chile ha incumplido dicha obligación. Bolivia exige que Chile cumpla con su obligación de buena fe, pronta y formalmente, en un plazo razonable y de manera efectiva. El Estado chileno presentó por su parte sus alegatos basando su defensa en el acuerdo de 1904, como nos decía nuestra compañera. Chile se niega a negociar con Bolivia porque considera que no es su obligación. Declaró además que no permitirá que Bolivia obtenga la salida al mar. Chile también acusó a Bolivia de buscar renegociar el acuerdo de 1904 mediante una demanda. Y luego de los alegatos de la parte boliviana, ¿qué se espera? Bueno, pues este miércoles, como también decía Francisca, le corresponde a la parte chilena exponer su parte en La Haya. Luego de esto, ¿qué va? Bueno, pues culminada la fase de alegatos, la Corte Internacional de Justicia tendrá unos 8 meses para anunciar el fallo. Hay dos posibles escenarios. Primero, que La Haya acoja a la demanda de Bolivia, lo que significa que Chile sí tiene una obligación de negociar una salida al mar. En segundo lugar, el caso que la Corte determine que no existe una obligación de negociar, la demanda simplemente se cae. Sin embargo, eso no supondría el fin al tema en términos políticos. Ahí vemos nuevamente nuestra pregunta del día. 22 países y 0 pruebas. Numerosos gobiernos europeos, más Estados Unidos y Canadá, decidieron expulsar a personal diplomático ruso de sus países tras responsabilizar al Kremlin del envenenamiento del exagente Sergei Skripal y su hija Yulia. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el verdadero propósito? Participe, denos su opinión.
Y la imagen del día hoy nos lleva a San José de Villanueva, en El Salvador. Le presentamos esta fotografía en el contexto del Día Internacional del Clima, jornada que hace un llamado de atención a todos los habitantes de la Tierra sobre la importancia de las acciones del ser humano en los niveles de variación climática, de no tomar conciencia respecto a los efectos del cambio climático que sucederá en un futuro no tan lejano. Bueno, entre muchas otras consecuencias, nos privaremos de imágenes como esta, con la cual nos vamos a la pausa. Regresa a temas del día. En una acción coordinada en respuesta a la presunta implicación de Moscú en el caso Skripal, Estados Unidos, Canadá y al menos 20 países europeos han tomado la decisión de expulsar a diplomáticos rusos de sus respectivos territorios. El Kremlin responde sobre la base del principio de reciprocidad. Vamos a ampliar entonces en nuestro segundo tema del día. A continuación, detallamos la lista de países que tomaron la decisión de expulsar a diplomáticos rusos. Estados Unidos, 60 diplomáticos, incluidos 2 empleados de la misión de Rusia en la ONU. Además, Washington ordenó el cierre del consulado ruso en Seattle. Alemania, Polonia y Francia han confirmado que cada país expulsará a 4 diplomáticos rusos. República Checa, 3 diplomáticos. Lituania, 3, mientras Letonia expulsará a otro más. Estonia expulsará al agregado militar de la embajada rusa en ese país báltico. Noruega, Hungría, Suecia, Rumanía, Croacia y Finlandia, un funcionario de la diplomacia rusa cada uno. Albania, España, Dinamarca, los Países Bajos e Italia, 2 funcionarios rusos cada uno. Canadá anunció la expulsión de 4 diplomáticos y Ucrania, que no forma parte de la Unión Europea, expulsa a 13. Recientemente, el gobierno de Islandia informó a la embajada rusa que suspende de manera temporal sus contactos bilaterales con Moscú al más alto nivel. Moscú rechaza esta expulsión masiva de diplomáticos rusos por parte de Occidente. Así lo expresa a través del siguiente comunicado. El gesto provocativo de la notoria solidaridad con Londres por parte de estos países, a la que recurrieron las autoridades británicas en el llamado caso Skripal y que no se molestó en comprender las circunstancias del incidente, es una continuación de la línea de confrontación para escalar la situación. Al retirar las acusaciones indiscriminadas contra la Federación de Rusia ante la falta de explicaciones de lo sucedido y al negarse a participar en una interacción sustantiva, las autoridades británicas asumieron de facto una posición prejuiciada, comprometida e hipócrita. No hay datos objetivos de Reino Unido y sus aliados que ciegamente siguen el principio de la unidad euroatlántica a expensas del sentido común, las normas del diálogo entre estados civilizados y principios del derecho internacional. No hace falta decir que el paso desagradable de este grupo de países no pasará inadvertido y reaccionaremos en consecuencia. Vayamos a fondo. ¿Qué es el caso Skripal y por qué ha desencadenado en un boicot político? La crisis diplomática se desencadenó después de que la primera ministra británica Theresa May afirmara que era muy probable que Rusia fuera responsable del envenenamiento del exespía Sergei Skripal y su hija en Reino Unido. Rusia rechaza las acusaciones, se ha mostrado abierta desde el primer momento a colaborar en la investigación del caso. Sin embargo, Londres no solo se negó a cooperar con Moscú directamente, tampoco a través de intermediarios. Sin pruebas sobre la mesa, Londres, sus aliados europeos y occidentales aseguran que Moscú es responsable del caso y expulsan a diplomáticos rusos de sus territorios. Desde Moscú, Hansel Oro nos cuenta más. Hola Hansel, adelante. Sí, hola Rey, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es, aumenta toda esta crisis diplomática entre Occidente y Rusia al anunciar por parte de los países europeos y también por parte de los Estados Unidos una expulsión de diplomáticos que sin dudas está en esta escalada de la tensión diplomática entre Rusia y también los países europeos. Hay que explicar que esto todo viene a partir del caso de Skripal, que se ha convertido en toda una bola de nieve que ha crecido afectando, por supuesto, la imagen de la nación eslava. En este sentido, la propia autoridad británica, me refiero a la primera ministra de ese Reino Unido, Theresa May, utiliza la idea de expulsar a 23 diplomáticos. Ahora también un total de 20 países tratan de hacer lo mismo. Me refiero a Estados Unidos, también Polonia lo hace, en este caso Alemania, Francia, Ucrania y también los 3 países bálticos como es Letonia, Estonia y Lituania, con el objetivo específicamente de acrecentar esta campaña rusofóbica
económica contra Rusia. En el caso de los Estados Unidos, hacen alusión de la expulsión de unos 60 diplomáticos que deben salir en el plazo de una semana. También el cierre de un consulado en propio Seattle. Hay que explicar específicamente que toda esta presión, que toda esta guerra diplomática contra Rusia por parte de los Estados Unidos también tiene un antecedente en el año 2016, a finales de esas elecciones presidenciales, que intentaron también exactamente culpar a Rusia de hackear esas elecciones presidenciales y expulsaron, en el caso del gobierno de Barack Obama, a 35 diplomáticos. Ahora Trump lo vuelve a realizar con la expulsión de unos 60 diplomáticos. En el caso de Rusia ha especificado de que van a reaccionar de manera recíproca a todas estas acciones por parte de los Estados Unidos y los países de Occidente, apoyando exactamente estas declaraciones de Theresa May en contra de Rusia sobre la supuesta implicación del Kremlin en el caso de Sergei Skripal. Hay que explicar en este sentido que es una declaración de Moscú específicamente de que van a reaccionar de manera recíproca. Incluso se explica de que debido a esa expulsión de los 23 diplomáticos por parte del Reino Unido, Rusia también reaccionó expulsando a 23 diplomáticos británicos, también el cierre de un consulado en San Petersburgo y por supuesto el cierre de una oficina en la British Council. Esto sin duda forma parte de una crisis que también está existiendo a partir de la guerra mediática contra Rusia. No obstante, nosotros estaremos activos a partir de las redes sociales y mi cuenta de Twitter, @HanselTelesur. Adelante. Muchas gracias, Hansel. Y vamos a seguir en Rusia porque ya se contabilizan al menos 64 muertos, entre ellos varios niños, más de 50 heridos y 6 desaparecidos debido al incendio en un centro comercial en la localidad siberiana de Kemerovo. Vamos a ampliarle a continuación. La representante oficial del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Pirtienko, informó que fueron detenidos 5 sospechosos, entre ellos el director técnico de la compañía propietaria del edificio, el arrendatario del lugar que se estima como epicentro del incendio, un empleado y el director de la organización que se ocupaba del servicio de alerta contra siniestros, así como el guardia de seguridad que apagó el sistema de alarmas tras recibir un aviso de que había fuego. Y vamos a hablarle ahora de otros temas que también son noticias este lunes. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con André Vieira, dice Lula pelo Sul, grupos fascistas atacam. Enquanto isso, a polícia fotografa y no faz escolta. Grupos fascistas atacan. Mientras tanto, la policía no garantiza la seguridad, pero avanza la caravana de Lula por Brasil, por estados del sur del gigante suramericano. Ahí va. Avanzamos. Adriana Robreño, también en Brasil, Tribunal Regional de Porto Alegre niega recursos de apelación de Lula y ratifica la condena a 12 años y un mes de cárcel. El expresidente no puede ir a prisión inmediatamente, aún el Supremo Tribunal debe analizar su pedido de habeas corpus el 4 del mes 4. Vamos a ver otra más de Sabrina Roth, Argentina. La dirigente Milagro Sala cumple hoy 800 días de presa política. El Estado argentino continúa incumpliendo la medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó que cumpla su detención en su residencia habitual o que se dicten medidas menos restrictivas a sus derechos. José Manuel Jiménez, de Colombia, dice: organizaciones sociales ecologistas exigen la renuncia de los ministros de Medio Ambiente, Minas y Energías, del presidente de Ecopetrol y de la ANLA, o sea, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, tras derrame de cerca de 20.000 barriles de crudo en el punto de Lizama 158 en Santander, uno de los departamentos colombianos. Vamos a ver qué nos dice Cristian Salas. Delegación chilena visitó este lunes al ex vicepresidente Jorge Glass en la cárcel número 4 de Quito. Escuchamos a Cristian. Hasta la cárcel número 4 en la capital ecuatoriana llegó el diputado chileno Hugo Gutiérrez, acompañado también del abogado chileno Rubén Jerez. Ellos visitaron al ex vicepresidente Jorge Glass para conocer el estado de salud y la situación de seguridad que vive el exfuncionario. Recordemos que él fue sentenciado por el delito de asociación ilícita relacionado por el caso Odebrecht a 6 años de prisión. Según indican los visitantes, el diputado Hugo Gutiérrez y el abogado Rubén Jerez, el exfuncionario habría sido juzgado con una ley que ya fue derogada. Además, realizarán un informe para que este sea presentado a una veeduría que estudie el caso
y también están esperando tener reuniones con los jueces que estuvieron al frente de este proceso. Comenzó en Egipto la votación del nuevo presidente. Se espera que el actual mandatario Abdel Fattah el-Sisi obtenga la amplia mayoría de votos en estos comicios. Inicialmente se postularon 7 candidatos, solo 2 de ellos participan en los comicios, pues los demás se retiraron de la carrera. El único rival de el-Sisi es un político centrista poco conocido, Musa Mustafa Musa. Jovel Buyain nos reporta desde el Cairo. Saludos, Jovel, cuéntanos. Gracias, Rey. Saludos para ti y para toda nuestra teleaudiencia. En efecto, hoy concluyó el primero de 3 días de elecciones en Egipto, donde se elige entre 2 candidatos al nuevo presidente de este país norafricano. Los colegios electorales permanecieron abiertos desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche, hora local. Durante la jornada, el proceso se desarrolló con total normalidad. Según las últimas informaciones de la Autoridad Nacional Electoral, se registró una alta participación en gobernación del norte y el sur del país. En el caso de Alejandría marcó la diferencia la participación femenina. Hay que destacar también que durante el día pudimos constatar una notable participación en el caso de los jóvenes, sobre todo aquí en el Cairo. El primer ministro Cherif Ismail, que estuvo monitoreando todo el proceso a través de videoconferencias, señaló hace pocas horas que ningún aparato estatal ha interferido en las elecciones y calificó el proceso como justo y transparente. Destacar asimismo que durante todo el día los más de 18.000 jueces de mesas electorales no reportaron ningún tipo de quejas. Señalar también, Rey, que para supervisar estas elecciones de 3 días, unas 15 organizaciones internacionales entre árabes y africanas, además de unas 54 organizaciones no gubernamentales locales, están llevando a cabo ese trabajo. Mañana martes se celebrará el segundo día de votaciones y se espera una mayor participación ciudadana. Esta es la información que tenemos hasta ahora. Nosotros seguiremos al tanto para llevarles todas las noticias que genere este proceso electoral en Egipto. Adelante, Rey. Gracias, Joel, por esta información. Vamos a avanzar. Tenemos ahora la respuesta a Twitter. La recordamos y revisamos respuestas. Pregunta Twitter, 22 países y 0 pruebas. Numerosos gobiernos europeos más Estados Unidos y Canadá decidieron expulsar a personal diplomático ruso de sus países tras responsabilizar al Kremlin del envenenamiento del exagente Sergei Skripal y su hija Yulia. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el verdadero propósito? Vamos a ver la primera respuesta. José Manuel Barroso dice: el fascismo instalado en países europeos, Estados Unidos y Canadá vuelven por sus fueros a la mal recordada Guerra Fría con el propósito de facilitar al señor de la guerra Donald Trump y oprimir el botón. Alguien tendrá que parar esta locura para salvar la sobrevivencia de la humanidad. Otra respuesta. Aquí está, Crisel dice: una vez más, los autonombrados árbitros del mundo montan un show para saber quiénes son sus secuaces. La tercera, aquí está, Yautl, son precisamente los estados de pacotilla al servicio de las barras y las estrellas, la mal llamada comunidad internacional, recortada y diluida. Solo faltan Australia y algún bufón latinoamericano. Vamos a avanzar. Miren lo que dice The International Community en el mapa que nos muestra Yaotl. También nos respondió Guillermo Lescano: no hay que caer en la provocación. Detrás está la cero responsabilidad de Reino Unido y responsables por no presentar pruebas. Por algo no dejaron pasar a la OPAC. La Unión está fragmentada por lo que hizo Reino Unido en su tierra. Responsabilidad completa de Theresa May. Esta de Ángel Anglada dice: Ariel Anglada, toda una novela trágica para seguir afectando y desacreditando a Rusia en momentos en que aumentan las tensiones ante las pretensiones de Washington en países como Siria y Venezuela. Esto se suma a las sanciones impuestas para evitar el crecimiento de Rusia y, por consecuencia, China. Sigue diciendo Ariel: toda una entramada para desacreditar a Rusia y luego justificar lo que viene después sin que una Rusia honesta y fuerte se les oponga. Y esa es la pregunta: ¿qué viene después? Y por último,
esta de Orlando Sandoval. El verdadero propósito es motivar una guerra mundial que no la está buscando Rusia, sino Estados Unidos y sus lacayos europeos. ¿Con qué fin? No lo sabemos. Lo que sí sabemos y debemos tener en cuenta es que sería la destrucción de la humanidad. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado hoy en nuestra pregunta Twitter, dándonos su parecer. Lo vamos a dejar, como siempre, con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos una de las iniciativas que llevan adelante grandes ciudades para promover el cuidado del mundo en que vivimos. Lugares emblemáticos como la Casa de la Ópera de Sydney se apagaron durante 60 minutos en lo que se conoce como la hora del planeta. Con este video despedimos hoy nuestro programa Temas del Día.